Bienvenido a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Y como todos los sábados, le damos la bienvenida aquí de 9 a 11 de la mañana. Hoy sábado 14 de septiembre estamos con ustedes a través de Casa Difusión Latina, por el día 97.7 FM en Caracas, el 95.9 en Puerto de la Cruz, y sin excusa alguna de sintonizarnos porque estamos a través de la página web www.difusionlatinafm.com. Nuestras redes sociales, @difusionlatinafm, @respira libre y @sajitza piso marino. Nuestros créditos para quien, mi querido Héctor Romero en la dirección general de la emisora y VoiceOver. Jack Valera en la gerencia de producción, Tamoy Blanco y José Ángel González en edición y montaje. En la producción de todo lo que es el mundo Respira Libre, Danielis Camargo. En los controles, operando cabina, mi querido Eduardo Mejías. Y en la producción ejecutiva y quien les habla, Sajitza Mariño, PNI 31743. Llega a ustedes este programa gracias a Respira Libre, Centro de Cirugía Láser en Consultorio para Obstrucción Nasal, Ronquido y Apnea del Sueño. Una técnica rápida, efectiva y comprobada con más de 3 países, 5.300 pacientes que garantizan que una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Esta primera hora estamos dándole la bienvenida al doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo, que hace, el único que hace técnica de gastroplastia endoscópica en Venezuela. Ya habíamos tenido a el doctor Luis Montañez, parte de su equipo de trabajo, Sí, señor. en un programa unos meses anteriores, y definitivamente un tema súper interesante porque esta técnica es innovadora en el país, no se ve, o no la habíamos visto, pues yo no tenía conocimiento de ella y me encanta. Pero ahora me está diciendo que podemos hablar acerca de algo que pues abre un mundo de oportunidades no invasivas a todo paciente que tenga o ganancia de peso postbariátrica o un dumping o que tenga una serie de cosas que me encanta que lo podamos conversar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos. Bueno, cuéntanos un poco cómo, primero, ¿cuánto tiempo tienen haciendo esta técnica? Bueno, yo tengo haciendo sutura endoscópicas a finales de 2015. Nosotros fuimos uno de los países pioneros en América Latina en hacer esto. Y en este momento creo que somos la unidad que tiene más casos fuera de México y Brasil. México y Brasil son países en donde hay muchísimo turismo médico y muchísima población. Pero bueno, nosotros tenemos unos 400 casos, 400 y tantos casos de sutura endoscópica bariátrica, ya no otras cosas. Pero tenemos bastantes casos de procedimientos ah, de, de, de sutura endoscópica. Lo hacemos desde finales del 2015 y no hemos parado. A veces hacemos más, a veces hacemos menos. Bueno, pero ya es una experiencia que va a tener 10 años, así Sí, que realmente tenemos propiedad para hablar. sí, señor. Muy bien, cuéntanos en estos casos, que cuando se vuelve a ganar peso posterior a una manga gástrica o cualquier procedimiento bariátrico, la propuesta nuevamente es a una cirugía. Claro, es importante mencionar que todo procedimiento bariátrico, todo, un bypass gástrico, una manga gástrica, cualquiera sea el procedimiento bariátrico que se haya hecho el paciente, endoscópico o quirúrgico, tiene un potencial probabilidad de reganancia de peso. O sea, los pacientes con bypass no, es imposible decir tú no vas a reganar peso. Cerca del 25% de los pacientes que tienen bypass gástrico reganarán peso de manera significativa a los 10 años después de la cirugía. Y más del 30% de los pacientes con manga gástrica reganarán peso de manera significativa después de una manga gástrica a los 10 años. Entonces eso es un número importante, sobre todo cuando vamos teniendo cada vez más y más y más pacientes que se hacen cirugías bariátricas por temas de obesidad, sobrepeso y comorbilidades también como la diabetes, la hipertensión, la apnea obstructiva del sueño, entre otras, ¿no? Síndrome metabólico. Pues en líneas generales, nosotros lo que le damos al paciente es la oportunidad de tener una segunda oportunidad, Sin entrar a un quirófano. sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico que, valga decir, tiene mucho más riesgo quirúrgico que el procedimiento inicial. Entonces, poco a poco, estos procedimientos de revisión han ido ganando terreno porque se han ido mejorando y han ganado efectividad y temporalidad. O sea, no solamente son ya tan buenos para pérdida de peso, sino que además también la reganancia de peso después de estos procedimientos es igual de buena que después de una cirugía de revisión por reganancia. Eso es sumamente importante, o sea, que están a la par, si hace una cirugía de revisión o si se hace un procedimiento. Por lo menos en trabajos hechos, el seguimiento a 5 años. Muy bien.
Excelente. Vamos a una pausa musical y ya regresamos para hablar de este respecto. Aquí estamos de vuelta hablando de un tema bien interesante que les traemos para que todos ustedes estén desde su casa. Si ustedes hicieron una cirugía bariátrica o si ustedes están pensando que a lo mejor tienen un poco de temor, el sobrepeso no está y quieren acudir, el doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo con gastroplastia endoscópica, de una experiencia aproximada de 10 años aquí en Venezuela. Cuéntame también estos pacientes que presentan dumping o que presentan reflujo. Sí, el reflujo es una condición que se da en cerca del 17% de los pacientes que se hacen una manga gástrica. Sobre todo si tenían síntomas de reflujo previos a la manga. Ya es intolerable todo. A veces, sí, a veces es un reflujo lo que se llama enfermedad por reflujo intratable. No importa cuántos inhibidores de bomba yo te dé, cuánto proquinético te dé, y el paciente aún así tiene reflujo. Claro, esos pacientes tienen un problema, porque pacientes duermen mal, esos pacientes tienen una calidad de vida mala. Sin contar la tendencia que pueden hacer con un esófago de barrera, que eso se malignice a un cáncer de esófago. A eso iba. Un cáncer de base de lengua, que eso lo vemos nosotros. O una estenosis, que es una estrechez del esófago producto del reflujo crónico y continuo. Claro, para que la gente entienda que está en su casa. Si hay una tubería que siempre está con ácido, alguna vez colapsa. Es correcto. Entonces, o no solamente no colapsa, sino que hace cambios en la superficie de esa tubería que terminan por malignizarse porque esa tubería no está hecha para estar expuesta al ácido continuamente. Eso es lo que es el esófago de Barrett y el adenocarcinoma de esófago. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, en algunos casos muy particulares, en los casos en donde hay lo que se llama una estenosis o una dilatación en reloj de arena, podemos mejorar ese reflujo con procedimientos endoscópicos. Eso es bueno, hay que hacer una evaluación muy fina del paciente, porque hay pacientes que responden y pacientes que no. Con el paso del tiempo hemos visto qué pacientes responden mejor y cuáles no también, y hemos tratado de no hacerlo en los pacientes, evidentemente tratamos de no hacerlo en los pacientes que tenemos idea de que no van a responder de manera adecuada, porque la idea no es someter al paciente al procedimiento, es someter al procedimiento si va a responder. Esa decisión de que si el paciente califica o no. Claro, nosotros tenemos que hacer un estudio manométrico y ver que el esófago funcione adecuadamente, que tenga un adecuado aclaramiento esofágico, que es que el esófago se mueva de manera regular y no sea el culpable en parte del reflujo. Porque no importa lo que nosotros hagamos, si el esófago no se vacía bien y no aclara adecuadamente, el reflujo va a persistir o es muy probable que persista. Y lo otro es que la dilatación en reloj de arena es una dilatación que se da en el fondo del estómago, que es la parte que está más arriba, más cerca del esófago. Entonces ahí se acumula el ácido y ese ácido que se acumula ahí pues refluye. Lo que hacemos es colapsamos ese saco que se ha formado, entonces ya no se anega el ácido ahí, y cuando esa zona se contrae, como no hay nada que sacar, no hay nada que subir. Y cuéntame, ¿qué hacen con los pacientes con dumping? Con dumping, el dumping es una situación muchísimo más frecuente. Vamos a explicarle a los que nos están escuchando qué es el dumping. El dumping es una sensación de muerte. O sea, el dumping se produce en líneas generales, la mayor parte de las veces, por una cosa que se llama hipoglicemia secundaria o hipoglicemia reactiva. El cuerpo, que no está acostumbrado a recibir altas cantidades de calorías, digamos de alguna manera entendible, de golpe en el intestino, absorbe de manera muy, muy importante o muy rápida esas calorías. Y la respuesta es a la producción de insulina muy rápida, a una producción muy rápida de insulina. Sin embargo, esa absorción cesa también de manera abrupta, porque se han absorbido todos los hidratos de carbono que estaban en ese segmento de intestino y entonces ya no hay hidratos de carbono para una cantidad exagerada de insulina. Entonces el paciente hace hipoglicemias. Y esa hipoglicemia secundaria o hipoglicemia reactiva da sudoración, sensación de muerte, hipotensión, mareos. El paciente se siente francamente mal. Esa es una de las vías por las cuales se produce el síndrome de dumping. Hay otras, pero básicamente fisiopatológicamente es porque el alimento llega de golpe a una porción del intestino que no está preparada para regular la absorción de los carbohidratos o de las calorías, y esa absorción abrupta de calorías provoca una secreción abrupta también y exagerada de insulina. Entonces eso produce problemas.
¿Qué hacemos nosotros? Eso se produce mucho más en pacientes con bypass gástrico que en pacientes con manga. Bueno, vamos a una pausa musical y ya nos cuentas. Ok. ¿Qué hacen ustedes con eso que es bien, bien interesante? Aquí estamos de vuelta con el doctor José Di Giorgio hablando del dumping, que ya les explicamos qué era. ¿Qué hace esta técnica con pacientes con dumping? Bueno, esta técnica, como te digo, como te decía antes, es muchísimo más frecuente en pacientes con bypass gástrico porque ese segmento que se sube o que se empata o que se anastomosa con el reservorio gástrico, que es pequeñito, ese segmento no es un segmento que está, un segmento distal, que no está preparado para regular la absorción de carbohidratos. Entonces, claro, los pacientes cuando comen mucho azúcar o mucha grasa, esas calorías pasan directo al torrente sanguíneo y se produce esto que estábamos hablando antes. ¿Qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es que reducimos el tamaño del empalme, del empate o de la anastomosis que hay entre el reservorio gástrico y el intestino y eso genera un efecto de embudo y un retardo en el vaciamiento del reservorio gástrico. Que es que cuando llega el carbohidrato o llega la grasa, le llega lento. Llega poco a poco Llega poco a y poco. llega poca cantidad. Y lo puede manejar. Entonces se hace manejable, no se absorbe todo de golpe y se hace manejable. Entonces el paciente disminuye los síntomas. Hoy en día, la Federación Internacional de Cirugía para la Obesidad, eso regularmente el paciente lo puede controlar al principio, cuando es un dumping leve, lo regula con dieta, no comiendo alimentos ni hacer comidas muy ricas en calorías y hacer comidas de poco volumen seguidas. O sea, con medidas higiénico-sanitarias se controla la inmensa mayoría de los casos de dumping, pero hay pacientes que no lo controlan. O sea, que aunque coman poco, tienen síntomas. En esos pacientes, la Federación Internacional de Cirugía para la Obesidad recomienda como primera opción el uso de técnicas endoscópicas, que es una reducción de la boca anastomótica. Eso también funciona para pacientes que han reganado peso después de un bypass gástrico, solamente que la reducción del tamaño en pacientes que han reganado peso es mayor, o sea, lo dejamos más pequeñito para que el paciente se restrinja y en esos casos también hacemos una reducción del reservorio en muchos casos. Entonces el paciente come menos, está más restringido y vuelve a perder peso, sin necesidad de someterse a una cirugía en donde se tenga que desmontar ese complejo reservorio anastomosis, en donde hay mucha fibrosis, ya hay un tema cicatricial previo, etcétera, etcétera, y eso evidentemente aumenta el riesgo de que haya una complicación postquirúrgica. Entonces, nosotros podemos ayudar al paciente, tanto con el síndrome de dumping como con la reganancia de peso, después de haberse sometido a un procedimiento de bypass gástrico, ¿no? Súper interesante. ¿Alguna restricción de edad con este procedimiento? No, ninguna. Para este tipo de procedimientos, ninguna, porque ya la restricción de edad la tenían los pacientes para la cirugía bariátrica. Si el paciente tenía edad para hacerse una cirugía bariátrica, evidentemente tiene edad para hacerse un procedimiento de este tipo de revisión. Hay algunas algunas comorbilidades que no lo permiten, por ejemplo, pacientes con varices esofágicas o pacientes que hayan hecho algún otro problema en los cirróticos no tanto, pero el tema es un tema más mecánico, porque si el paciente tiene una manga, aunque sea cirrótico y ha reganado peso, se beneficia de perder peso nuevamente. Entonces nosotros podemos hacer una cirugía, mientras no tenga varices fúndicas y no tenga varices esofágicas, podemos hacer el procedimiento sin mayor inconveniente. Excelente. Cuéntanos un poco la experiencia que tienen en pacientes con todo este tipo de patologías asociadas, o sea, pacientes diabéticos, pacientes que tengan problemas cardíacos. Yo me imagino que así como respiratorio les ofrece que le tengan un quirófano y se resuelve, si tú no tienes un quirófano y te lo resuelves, siempre este tipo de patologías asociadas tiene un beneficio mayor. Mira, 100%, o sea, lo que dice... en su casa lo entiende un poco mejor. Lo que dice la Asociación Mundial del Corazón y todas las sociedades científicas y lo que dice la literatura es que un paciente que pierde más del 5% del peso corporal mejora sus comorbilidades. Y un paciente que pierde más del 10% del peso corporal total puede resolver las comorbilidades. O sea, no mejorarlas solamente, sino además resolverlas. Ojo, resolverlas temporalmente. Sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica y las enfermedades crónicas, como tú sabes, son incurables. Se manejan. Y un paciente que se somete a un bypass gástrico y pierde peso y tiene un problema malabsortivo, maneja mejor su diabetes al punto de que muchas veces pueden retirar los fármacos, o la mayoría de las veces, sobre todo si se ha hecho un bypass gástrico, ¿no? Nosotros
tratamos de no hacer gastroplastia endoscópica hablando del procedimiento primario nuestro en pacientes que tienen diabetes, a menos que sea una diabetes de reciente aparición, una diabetes tipo 2 de reciente aparición y que se maneja muy fácil con fármacos en donde sabemos que la pérdida de peso significativa va a resolver el cuadro o va a mejorarlo de manera muy significativa. Muy bien, bueno, excelente. Vamos otra vez con Eduardo con una pausa musical. Ya regresamos. Estábamos conversando aquí con el doctor José Di Giorgio hablando acerca de lo que es la gastroplastia endoscópica y estábamos hablando de las enfermedades colaterales. Había dicho que en diabéticos como tal no era la indicación. La gastroplastia endoscópica tratamos de no hacerla. Ojo, hay pacientes que tienen muchas comorbilidades, tienen una súper obesidad y esos pacientes se benefician de un procedimiento inicial que Claro. mejore sus comorbilidades y luego vayan a una cirugía bariátrica. En esos pacientes, Está menos riesgo entrar a un quirófano. claro, se puede poner un balón intragástrico o hacer una gastroplastia endoscópica. Te cuento alguna anécdota rápida. Nosotros hicimos una gastroplastia endoscópica en un paciente de 300 y tantos kilos. Ese paciente perdió como 70 kilos. Nosotros le hicimos la gastroplastia endoscópica sentado en el quirófano. Metimos una silla, lo sujetamos a la silla, una silla grande, fija, y se intubó sentado porque el paciente que no se podía acostar por el peso. O sea, era Claro un... que afortunadamente no son pesos que se manejan de hábito aquí en nuestro país, pero sí Correcto. son pesos que se manejan en Estados Unidos y en Bueno, aquí hay otras zonas en donde te latitudes. sorprendería. Por ejemplo, el área de Maracaibo es una zona en donde hay pacientes súper obesos. Lo que pasa es que son procedimientos costosos en líneas generales y hay pacientes que no lo pueden, um, digamos, pagar, pero hay pacientes, sí hay, no te creas, sí hay. El punto es que cuando el paciente tiene muchas comorbilidades, nosotros podemos hacer este tipo de procedimientos, poner un balón intragástrico, hacer este procedimiento, o sea, podemos hacer muchas cosas y hay opciones. Hoy en día, por ejemplo, también está el tema de los fármacos, los análogos del GLP-1 o GLP-1/GIP, como el Ozempic o el Mounjaro, el semaglutide o el tirzepatide, que están disponibles y nosotros los tenemos y los utilizamos con nuestros pacientes. También son una opción en pacientes con reganancia de peso. Ahora, si el paciente quiere una solución un poco más mecánica y definitiva, definitivamente tiene que irse a un procedimiento endoscópico o, en algunos casos en donde hay mucha reganancia de peso, pues ir a un procedimiento quirúrgico endoscópico, en donde nosotros toquemos lo que se llama el complejo anastomosis pouch y el cirujano haga una distalización de la entero anastomosis. Eso también funciona porque aumenta la malabsorción y además aumenta la restricción. Entonces, al aumentar las dos cosas, por supuesto, la pérdida de peso es más significativa. Una de las cosas que yo siempre trato de que se recalque aquí en Respira Libre para la persona que está en su casa tranquilamente oyéndonos o el que está por ahí haciendo